Ya Bueno, sean estamos todos al aire. bienvenidos. Ay, no, Estamos organizando este panel sobre el tema del aborto, perspectivas filosóficas y legales, para conmemorar el Día Mundial de la Bioética. Este día fue instituido por la UNESCO en 2016 con el tema Dignidad Humana y Derechos Humanos, y se ha venido celebrando cada año a partir de entonces. Esta es una gran oportunidad que tenemos en todo el mundo para enfatizar la importancia de los temas de bioética de estudio y para dar a conocer estos temas ahora en público. Entonces, la función es doble, digamos, ¿no? Es explorar con especialistas temas de bioética y contribuir a la difusión de estos temas entre el gran público. Este año en Zacatecas hemos organizado este panel, la especialidad en bioética de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad y el Consejo Estatal de Bioética, dirigido por el doctor Francisco Argüelles, perdón, Enrique Argüelles, quien no se encuentra ahora, pero está aquí su representante, Francisco Javier Madera. Es para nosotros muy significativo celebrar este panel con todos ustedes, con los invitados que tenemos, que son invitados bien conocidos y de mucha trayectoria en nuestro país. Hablaré enseguida un poco de ellos, ¿no? Es muy interesante y muy importante que celebremos juntos el Día Mundial de la Bioética sobre el tema del aborto, que como ustedes saben es un tema de una gran importancia en nuestro país y en casi todo el mundo. El aborto en México continúa siendo un importante asunto de salud pública y es un derecho del que carecen la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos esta revisión una vez más, que no descuidemos la importancia del aborto para todo el país, para las mujeres, sobre todo en México, y que tengamos a través de espacios como este la oportunidad de hablar una vez más con el público, con especialistas sobre estos importantes temas. El panel, como hemos dicho, se llama Aborto, Perspectivas Filosóficas y Legales. Y nos acompaña la autora Margarita Valdés Villarreal, eh, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es una compañera y una amiga muy conocida para esta unidad académica. En el pasado nos ha dado varios cursos y conferencias y siempre nos ha dejado con muchas ideas, con muchas inquietudes para explorar y para trabajar. Ella es, bueno, su currículum es muy extenso, muy amplio, pero tiene un libro que quiero presentarles ahora, que se llama Controversia sobre el aborto. Es un libro publicado por el Fondo de Cultura y el Instituto, aquí está en la pantalla, en 2001, y yo considero que este es un libro imprescindible en el mundo hispanoamericano para estudiar temas de bioética, ¿no? Es un gran libro que si no lo conocen se lo recomiendo a todos ustedes, ¿no? Y ella estará con nosotros entonces esta mañana. Está también la diputada de la 52 legislatura del estado de Zacatecas, la diputada Marilena Ortega Cortés, quien es una activista muy conocida, incansable, con cantidad de proyectos a favor de las mujeres en México, y pues nos acompaña también esta mañana en esta discusión. Ella va a aportar la perspectiva legal del aborto en Zacatecas y yo creo que también en México, nos permitirá tener una comprensión pues desde este punto de vista de la problemática. Y finalmente quiero presentar al doctor Gustavo Ortiz Millán, quien también es un viejo amigo, un viejo conocido de esta unidad académica de filosofía. En el periodo en que Gustavo Ortiz fue secretario general del Instituto de Filosóficas de la UNAM, pues él impulsó de una manera muy importante el convenio que tenemos con ellos, ¿no? Diseñó una serie de cursos para nosotros que todavía seguimos, ¿no? Procurando tener, ¿no? Él es en buena medida el artífice de cómo está ahora el convenio que tenemos con el instituto, ¿no? Y le agradecemos mucho a Gustavo por ese trabajo, por ese apoyo que nos ha dado siempre. Nos ha dado también un montón de cursos y conferencias acá y siempre es muy estimulante y muy agradable que esté en Zacatecas. Ahora están ustedes aquí de manera virtual, pero espero que muy pronto podamos tenerlos otra vez físicamente por acá, ¿no? Que podamos disfrutar de su compañía y de Zacatecas todos juntos. Muy bien, pues, perdón, quería también mencionar, este es un libro del doctor Gustavo Ortiz, que se llama La moralidad del aborto. Es un libro publicado, si me acuerdo bien, en 2009. Es un libro muy importante, es un libro de una gran claridad argumentativa. Eh, Preparé un documento que pueden ver ustedes allí entre los documentos adjuntos a esta presentación. Es un documento con enlaces a las páginas de cada uno de ellos. Y el libro del doctor Gustavo Ortiz Millán se puede consultar en parte en Google Books, ¿no? Books, perdón.
y ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Estos libros se consiguen fácilmente, son muy buenos realmente, ¿no? Bueno, pues entonces me voy a callar ya a partir de un minuto más. Voy a indicar cuál va a ser la forma en que vamos a trabajar en este panel. Primero tendremos presentaciones breves de los invitados. Hablará en primer lugar la doctora Margarita Valdés, en segundo lugar la diputada María Elena Ortega y finalmente Gustavo Ortiz Millán. Les pedimos a todos que pongan en silencio su micrófono. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos a través del chat. Acabando la primera ronda de intervenciones, abriremos los micrófonos para que puedan todos intervenir y hacer preguntas. Invitaremos a los panelistas a discutir entre ellos si hubiera alguna cuestión que consideran importante para ser comentada. Y pues daremos también lectura a las preguntas que estén en el chat o si tienen oportunidad, los invitaremos a que la hagan de manera directa, ¿no? A través de su micrófono y con su cámara. Bueno, entonces, esa sería la primera parte del panel. Una vez que terminemos este espacio de preguntas de todos, volveremos con los invitados para que si quieren continuar con la discusión, aportar algo, pues tengan un último momento para hacerlo. Bueno, pues les agradezco mucho a todos su presencia. Me da mucho gusto verlos. Los invito en la medida de lo posible a que activen sus cámaras, ¿no? En estos tiempos de aislamiento social y tener el contacto a través de las cámaras es una forma de mitigar estos factores de aislamiento. Entonces, si pueden activar sus cámaras, por favor, háganlo. Y pues sin más, le paso la palabra a la doctora Margarita Valdés para que empiece con el panel. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias también por la invitación. Me parece también muy apropiado en estos momentos que reflexionemos conjuntamente sobre el tema del aborto, sobre la moralidad del aborto, la legalidad del aborto, qué es el aborto y qué argumentos hay en esta discusión, ¿no? Que puedan discutirse desde la perspectiva filosófica. El aborto, como todos saben ustedes, bueno, pues es la interrupción de la gestación de un embrión. Y desde luego el aborto que interesa considerar para la bioética es el aborto que ocurre voluntariamente, porque hay abortos espontáneos que no se van a juzgar aquí, y hay abortos realizados intencionalmente, y estos son los que plantean, como muchos otros temas que tienen que ver con la vida, con la muerte, pues plantean problemas morales que tiene que atender la bioética. La bioética, bueno, pues en ella confluyen muchísimos tipos de argumentación, hay argumentaciones propiamente filosóficas, dentro de las argumentaciones filosóficas, las argumentaciones morales, éticas son muy importantes, pero hay también otro tipo de argumentaciones que pueden darse porque la discusión lo requiere y que tienen que ver con otros temas. Yo aquí me voy a referir a un tema que tiene que ver con la metafísica de las personas. Pero antes de entrar en ese tema, yo quisiera dar algunos datos, ¿no? Para que viéramos la importancia que tiene el discutir este tema. El aborto ilegal, el que se practica generalmente en condiciones clandestinas, en donde no hay ninguna supervisión de tipo sanitario, ni de tipo médico, ni de tipo ético. Ese aborto en México es una práctica muy extendida. Los números son muy difíciles, la cuantificación es muy difícil porque siempre en las prácticas que son prácticas que se realizan de manera encubierta, de manera clandestina, pues no hay manera de cuantificar directamente y casi todas las cuantificaciones que se hacen indirectamente, se hacen porque llegan mujeres con complicaciones de abortos practicados a las instituciones de salud y en esas instituciones es en donde se puede llevar a cabo más o menos un conteo, ¿no? Y en estos conteos, bueno, difieren mucho las cifras,
pero en general en los documentos que se pueden, que se pueden, que se pueden consultar, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en otras en el Hospital General, en los hospitales generales y en lugares a donde llegan mujeres con complicaciones, pues las cifras que arroja este fenómeno, esta práctica, es de entre 200,000 y 500,000 al año. O sea, eso es lo que se tiene calculado de una forma bastante gruesa, pero que nos permite ver la seriedad del problema porque es algo que acontece con bastante frecuencia y que además, bueno, pues no solamente ocurre, sino que es una de las causas de muerte materna que indudablemente ocupa el segundo lugar de muertes maternas. Entonces, quisiera yo, pues sí, enfatizar esto porque esto nos coloca en la perspectiva de ver la seriedad del problema al que nos enfrentamos, una práctica muy extendida, muy numerosa, muy, desgraciadamente, con pocos resultados que beneficien a las mujeres, ¿no? Y más bien que aumentan la mortalidad materna y que tenemos que discutir y atender porque tenemos que preguntarnos qué hay detrás de la prohibición, de esta prohibición que ha imperado, no desde siempre, debo de decirles. El aborto en la antigüedad fue bastante tolerado, ampliamente tolerado, fue un método de controlar la fertilidad de las mujeres, muy usado en todas las culturas y en todas las sociedades. E incluso dentro de la, por ejemplo, tradición católica o cristiana, hay muchísimos cambios de opinión a lo largo de la historia y no es sino hasta el siglo XIX en donde se endurece, pero duro, ¿no? Mucho el argumento que prohíbe absoluta y totalmente a las mujeres abortar. Este argumento es que, como todos ustedes sabrán seguramente, pues que el aborto es una especie de homicidio, que en él pues lo que se hace es truncar la vida de una persona que es el feto o el embrión o el producto, y esto es lo que ha hecho que también la Iglesia Católica y muchos sectores muy conservadores dentro de la sociedad pues se aferren a este argumento y por eso lo de provida y la vida humana y etcétera, etcétera, eso prospera mucho porque tienen esta creencia, ¿verdad? Muchas personas de que efectivamente hay una persona de la que se está uno, bueno, a la que está uno vulnerándole su derecho a la vida, ¿no? En el momento de interrumpir un embarazo. Entonces, este tema a mí me interesa pues tocarlo con ustedes, aunque sea un poco por encima. La idea esta de que el producto de una unión, porque recuerden ustedes que las posturas más radicales pues indican o sostienen que desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, desde ese mero momento comienza a existir una persona y no se puede interrumpir el embarazo porque desde ese momento está ya ahí una persona. Bueno, esta simplemente me parece a mí una idea falsa, una idea totalmente falsa, una creencia falsa que habría que hay que discutir, digo, en qué se basan para decir que hay ahí una persona. ¿Qué quiere decir? Digo, si vemos nosotros en un laboratorio un embrión en el microscopio, pues lo que vemos es nada, una especie de coagulito, nada, ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que ahí hay una persona o en qué se basan para decir que hay una persona y que hay que proteger la vida de esa persona? Bueno, creo que lo que está detrás de esa creencia, pues son ciertas otras ideas de tipo, yo no diría filosófico, yo diría de tipo más bien
religioso, metafísico tal vez, pero muy discutibles desde el punto de vista metafísico. La idea es que en el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide, bueno, pues no sé, digo, dentro de una cierta tradición de pensamiento, pues lo que se juzga es que ahí comienza a florecer el espíritu humano y que hay ahí, pues lo que en la tradición cristiana se llama el alma, ¿no? O sea, que el alma entra en la unión, en el cigoto al momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, y que esto es lo que hay que proteger desde ese momento, porque hay ahí un alma que proteger, ¿no? Bueno, esto aparte de ser una idea que no tiene ninguna base científica ni ninguna base filosófica propiamente, pues es algo que además, pues discutieron muchos, ¿no? En la antigüedad, dentro de la propia tradición cristiana. Santo Tomás, por ejemplo, Santo Tomás, pues tomando ciertas ideas de Aristóteles, Aristóteles pensaba que digo que toda entidad está conformada de lo que él llamó la materia y la forma, ¿no? Y que el ser humano estaba conformado por la materia, que es el cuerpo, y la forma, pues que es el principio vital, ¿no? El principio que anima lo que llamaron la psique, ¿no? Que era el soplo de vida que constituye, pero eso desde luego no existe en el cigoto, ni en el embrión, ni en el nacido, sí, en el nacido sí hay ese soplo y esa cosa, ¿no? Pero en el caso de Aristóteles también se pensó que por un lado estaba el cuerpo y por otro lado, pues que venía la forma, pero la forma tiene que ver con la forma del cuerpo humano. La forma del cuerpo humano, pues llega un momento, claro, en que el cuerpo humano se va formando lentamente y hay un momento en que podemos hablar de que se forma su sistema nervioso central, que se forma su sistema nervioso periférico, que se conectan estos dos y que comienza a haber pues sensaciones y alguna vida consciente. Esto sí podemos decirlo científicamente, pero esto ocurre muchísimo más tarde en el proceso de gestación. Entonces, en Aristóteles, bueno, se apoya también Santo Tomás para decir que el alma, este principio vital, esta cosa que hace que la carne, el cuerpo, se convierta en una persona, es algo que requiere que esté bastante formada ya la materia también. Y en la Suma Teológica pueden ustedes encontrarlo, digo, en mi libro tengo las citas y ahí pueden ustedes consultar. Él sostiene que, pues sí, efectivamente tarda un tiempo y es curioso, pero más o menos lo que él señala para el caso de la introducción del alma en el cuerpo, ¿no? Para la formación de la persona, es alrededor del tercer mes de gestación. No es curioso esto porque digo, si reflexionamos es lo que se necesita para que haya un incipiente sistema nervioso, más o menos conformado, y que pues estos son argumentos que en el presente podemos traer a colación para decir por qué podemos considerar que el aborto, después de cierto momento en donde se ha formado ya el sistema nervioso y se ha tomado el feto una forma propiamente humana, ¿por qué debe de prohibirse? ¿No? ¿Por qué no debe de, no debe de, es una razón que pudiéramos aducir, aunque debo de decir que, bueno, en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, realmente lo que se tiene en cuenta no es nada que tenga que ver con el feto, sino todo lo que tiene que ver con la mujer, y lo que se considera es que no se puede permitir después de una cierta etapa de desarrollo el aborto debido a que se pone en peligro la vida de la mujer o la integridad de la mujer o la fertilidad de la mujer. Entonces, son argumentos que tienen que ver con esa persona que sí existe, que es la mujer, ¿no?
y que hay que proteger y que hay que defender sus derechos y hay que defender su integridad, son ese tipo de razonamientos los que se dan para, pues para no permitir el aborto en cualquier momento del desarrollo antes del nacimiento, ¿no? En Estados Unidos, sin embargo, bueno, hasta los 6 meses de gestación está permitida la interrupción del embarazo. En otros países, en Europa, hasta el 4.º mes de gestación. Y una medida, digamos, que casi todos los primeros movimientos que impulsaron el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo, lo primero que se propuso, pues fue lo que en México se ha logrado que se acepte en por lo menos 2 constituciones locales, la de la Ciudad de México y la de Oaxaca, en donde está permitida la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Entonces, esto, bueno, nos coloca en la perspectiva. Entonces, bueno, este es el tipo de argumentación que tiene consideraciones filosóficas, consideraciones éticas, porque pues la ética tiene que ver con actos de beneficencia, ¿no? O que benefician a las personas o que al contrario, que las dañan. Y en el caso que estamos explorando, que estamos exponiendo, pues lo que vemos es que en el caso de las interrupciones del embarazo, pues realmente cuando esto es desde luego a petición de la mujer y cuando esto es una decisión que está tomada consciente y reflexivamente, etcétera, etcétera, que no es impuesta, que nadie está obligando a la persona, a la mujer a abortar, bueno, es un caso en el que se beneficia a la mujer. La mujer considera que no puede por X o Z razón seguir con un embarazo y se le da entonces la oportunidad de continuar con su vida sin tener que tener esta situación o esta circunstancia que no quiere que forme parte de su vida. Entonces hay un beneficio que se le hace a la mujer y en ese sentido, pues tendríamos desde el punto de vista de la ética que considerar, ¿verdad?, ese beneficio y ese respeto también que se tiene por la mujer que quiere planear su vida de una manera en donde la maternidad no entre, o por lo menos no entre en el momento en el que está pasando el embarazo, entonces en el que se ve embarazada. Entonces, podríamos decir que la mujer se beneficia y que por esta razón resulta muy recomendable que pues esto se tenga en cuenta para legislaciones futuras de otros estados. Desgraciadamente, la reacción en muchos estados ha sido contraria totalmente. Bueno, para terminar, nada más brevísimamente. Digo que en muchos estados la reacción ha sido totalmente la contraria a la de solidarizarse con estas propuestas o con estos cambios de legislación que se han llevado a cabo en la Ciudad de México y en Oaxaca. En Nuevo León, por ejemplo, y en San Luis Potosí y en otros estados, lo que se hizo de inmediato fue introducir un cambio en sus constituciones locales diciendo que la vida de la persona comienza en el momento de la concepción y por lo tanto hacer todavía más restrictivos los casos o las situaciones o las casuísticas dentro de las cuales se puede admitir la interrupción del embarazo. Bueno, con esto termino. Lo que se ha hecho tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México es adoptar una estrategia que se llama por plazos, esto es, admitir que se interrumpa legalmente un embarazo dentro de un cierto plazo. En otros estados hay también, se admite la estrategia de la casuística, esto es, se mencionan algunos casos en los cuales se puede, por ejemplo, por violación o por peligro de la vida de la madre o por alguna otra situación realmente muy grave, se permite también la interrupción del embarazo. Pero la más clara estrategia es esta que adoptó la Ciudad de México y que adoptó también el estado de Oaxaca
y que yo invitaría a los legisladores a que revisen, ¿no?, las razones por las que esto se ha hecho de esta manera. En la segunda parte de mi intervención hablaré de otro tema, pero aquí quisiera dejar las cosas para escuchar a las personas que van a también exponer sus puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, pues parece que el tema, por supuesto, está ocasionando reacciones. Hasta ahora han sido hombres, ¿no? Curiosamente los que han interrumpido, pero Juan Manuel está al pendiente. Bueno, les recuerdo a todos que por favor, si tienen preguntas o alguna cuestión que comentar, háganla a través del chat, ¿no? Y le pido ahora a la diputada María Elena que empiece su intervención. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar con estos ponentes y la verdad agradecer de manera muy puntual a la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad, al Consejo de Bioética y el espacio para la reflexión. De igual manera quiero permitirme de manera muy respetuosa saludar a las integrantes de las organizaciones de sociedad civil, a la Coordinación Feminista Olimpia de Bush, a la Red Plural de Mujeres y a los diversos colectivos de jóvenes mujeres feministas en el Estado, al Frente Feminista Nacional, a la Red Nacional de Alertistas, todas mujeres que día a día trabajan. Yo me he permitido prepararme en mi intervención para desarrollar de manera muy general la soberanía corporal de las mujeres. Bueno, cuenta esta intervención con una primera parte que habla de las teorías del derecho justnaturalista y justpositivista, una segunda parte sobre ética, filosofía y bioética desde una mirada feminista y de género, para pasar a una tercera parte que aborda conceptos causales y marco normativo. En la cuarta parte, el aborto como un problema de los derechos humanos, de salud pública, de justicia, entre otros. Y por supuesto cerrar con la perspectiva de armonización legislativa y conclusiones. Esa es la aspiración, obviamente, dado que se han ya abordado algunos temas, trataré de ser pues muy sintética. ¿De dónde surgen los derechos humanos y cómo es que los pueblos, las naciones, a lo largo de la historia se ponen de acuerdo en ciertas normas jurídicas que expresan sus derechos? Bueno, estas dos teorías, la justnaturalista o del derecho natural, estas teorías tienen que los derechos humanos tienen su origen en Dios y que es la divinidad quien otorga los derechos humanos a las personas para generar una convivencia civil pacífica. En esta vertiente también se encuentra la teoría racionalista, otra vertiente de esta misma óptica del que forman parte de la esencia misma de la persona. La otra teoría, el justpositivismo, que es en donde nos enmarcamos el movimiento amplio de mujeres y feminista, es la teoría justpositivista nos coloca que los derechos ni provienen de Dios ni forman parte de la naturaleza humana, sino que existen en la medida de que se generan conquistas, luchas, a través de que las personas excluidas generan una posibilidad de colocar su dignidad y su derecho a la libertad, entre otros. Pero de tal manera, esta visión positivista nos menciona que progresivamente se han ido logrando precisamente dando respuesta a estas luchas, a estas demandas, y que es en el momento en que la razón jurídica logra colocarse frente a la razón del más fuerte. La segunda parte tiene que ver ahora con el tema de los conceptos. Omitiré los conceptos porque ya han sido abordados.
hace unos momentos por la doctora. Y mencionaré, obviamente, que en México se consideran diversas causales del aborto no punible, pero con diferencia en cada entidad federativa. Y esto hay que colocarlo ahí hasta donde el marco federal también limita la posibilidad de los derechos plenos a la igualdad de las personas y genera personas de primera y de segunda. Ya la doctora anteriormente lo ha colocado. Es decir, estas causales varían pues en las entidades federativas, como todas y todos sabemos. Estas causales son el de violación, que está contemplado, eso sí, en las 32 entidades federativas, es la única causal común. Otra causal es el peligro de muerte en 25 entidades federativas, imprudencia culposa, 30 entidades federativas, inseminación no consentida en 3 entidades federativas, afectación a la salud en 14, alteraciones congénitas en 16, causas económicas solo en 2 y por voluntad, como ya lo habían expresado, solo en 2 entidades federativas, que es la Ciudad de México y Oaxaca. Este derecho, esta legislación ha generado pues una situación muy heterogénea en el país en cuestión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que distancia el objetivo central, que es tener los derechos humanos plenos. Y bueno, quiero abordar que todas las mujeres tienen derecho a decidir el número e intervalo de hijas e hijos, y que para ello la legislación internacional, nacional y local, la nacional y la local están muy distantes precisamente a los grandes avances que a nivel internacional se tienen en la materia. Por mencionar algunos mecanismos jurídicos a nivel internacional, pues se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 25 precisa que todas las personas tienen el derecho a vivir de una vida adecuada, asegurar su familia, su manutención y la asistencia médica y de seguridad ante las enfermedades. En este mismo marco, en la Declaración del Programa de Acción de Viena, emanada de la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos del 25 de julio de 1993, en su párrafo 18 señala que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Y bien, son una serie de mecanismos internacionales amplios que realmente nos daría para otra conferencia. Solamente quiero enunciar la convención en CEDAW, obviamente la declaración que aborda la plataforma de Beijing y la conferencia sobre la población y desarrollo del Cairo en 1994, donde se afirma que los derechos sexuales y reproductivos, y ahí es donde vamos a hacer el énfasis, como base y en la declaración de Beijing encontramos pues una serie de mecanismos en el apartado de salud que convocan a la iniciativa privada, a la academia, a la sociedad civil a participar en el avance de estos derechos sexuales y reproductivos. De igual manera, en la legislación nacional encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, los 17 estados que han reformado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción eran ya 18, pero Oaxaca es el segundo estado en que lo han despenalizado. Deficientemente existe todavía no logramos
que la NOM 046 conciencia que en la Ley General de la Salud también se encuentra normada para que el Estado pueda garantizar los derechos también de los objetores de conciencia y pueda brindar a las mujeres lo que se conceptualiza como un aborto seguro. Concepto que de frente al concepto de aborto con riesgos, pues ahí las estadísticas nos dejan de ver que este es un elemento de mayor mortalidad para las mujeres en México. También en México la declaración se retoma la cartilla de derechos sexuales en adolescentes y jóvenes, porque de los derechos sexuales encontramos que los jóvenes empiezan a ejercer su sexualidad como un derecho que es, pero sin protección, y vemos ahí las estadísticas muy puntuales en el sentido del crecimiento de los embarazos en niñas y obviamente una falta de educación que refleja de nuestros jóvenes al ejercicio de su sexualidad sin protección y sin cuidado de las consecuencias que este ejercicio de la sexualidad a temprana edad, como es su derecho, pueda generar y generarle problemas. De igual manera, en la legislación local de nuestro estado, en el artículo 310, 311, 312, 313, se encuentran las causales de donde se permite la interrupción legal del embarazo. Pasaría rápidamente a la cuarta parte, espero que todavía me quede tiempo, que tiene que ver con el aborto como un problema de derechos humanos, de salud pública, social y de justicia. Y colocar, esto me parece muy importante compartirlo, las razones que más se argumentan para la interrupción del embarazo en México. Una es la condición económica, ausencia del deseo de tener hijos, embarazos no planeados, uso inconsistente de métodos anticonceptivos, situación de violencia en las parejas, inestabilidad de violencia por diversos aspectos, agotamiento debido a la crianza y a otros hijos, y el deseo de continuar con otros proyectos personales, tanto de tipo educativo, laboral u otros. El aborto, como ya se ha mencionado aquí, es un problema de salud pública y según la Organización Mundial de la Salud, en el Estado mexicano se registra altas tasas. Otro de los problemas centrales es la criminalización de este problema. Y bueno, ya hemos vivido el tema de la amnistía hacia mujeres que han sido encarceladas por esta situación, pero sigue siendo un problema también de justicia, una situación de carácter social, ya que, como se mencionó hace un momento, las visiones conservadoras, las visiones impiden pues este avance de la armonización legislativa a la cual aspiramos a ver reflejada este cumplimiento de los avances internacionales en materia de convencionalidad que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y esa es la quinta parte precisamente. Aquí el debate se transforma precisamente en propuestas. La iniciativa, como hemos visto al inicio de mes, que se ha presentado en el Senado de la República, en la que se pretende reformar y adicionar diversas leyes que pretenden garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Se busca despenalizar en todo el país el aborto
los impactos, y debemos de revisar los impactos que tendría en el país. Se busca impactar en 5 leyes, que son la Ley de Salud, la Ley General de las y los Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y también la Ley General de Población. Se coloca como objetivo el garantizar los derechos, decía hace un momento, los derechos sexuales y reproductivos a partir de la incorporación de estos temas en esta normatividad. La educación sexual integral, el reconocimiento a la educación sexual integral y reproductiva en las y los niños, el embarazo y en adolescentes y niñas como un grave problema que vivimos, ha motivado precisamente este tipo de reformas, y obviamente otro de los temas, el acceso seguro al aborto y la garantía, esto es sumamente importante, la garantía de que el marco jurídico y esta armonización tenga precisamente esa correspondencia con esta visión que nuestro país tiene de un Estado laico. Y bueno, me reservo el tema de algunas conclusiones, no sé si aún tengo tiempo para precisar en mi siguiente intervención. Muchas gracias, diputada. Muy bien. Pues lamentablemente estamos sufriendo agresiones y sabotaje de muchas personas que no podemos identificar. Es muy difícil que podamos bloquearlos a tiempo. Este es un evento público, como debe ser todo en la universidad, es un evento público abierto a todo el mundo, y lamentablemente el tema pues ha provocado el enojo, la impotencia de muchas personas, ¿no? Me parece que son hombres. Creo que no debemos suspender el evento, ¿no? Hay la preocupación en algunos de que suspendamos, de que no hay condiciones, pero me parece que suspender es justamente hacerles el juego a estas personas que nos agreden y que nos sabotean. Entonces, bueno, Juan Manuel ha estado muy al pendiente, ha bloqueado todo lo que ha podido, seguirá haciéndolo, sin duda, y les pido que sean pacientes a los ponentes en la medida de lo posible. Cuando hay una intervención, paren un poquito su intervención en lo que Juan Manuel bloquea al agresor, y enseguida continuamos. Será muy difícil que podamos concentrarnos adecuadamente, pero les pido que hagamos un esfuerzo un poco mayor todavía para no permitir que estas agresiones frustren un evento público de tanta importancia, y señalar justamente que son agresiones provocadas porque es un tema que afecta de manera fundamental a un sector de la población que ha sido claramente afectado durante muchos años en nuestro país, ¿no? A las mujeres. Entonces, intentemos estar a la altura del tema, de los ponentes, y pues les pido paciencia. Y gracias, Juan Manuel, y ojalá que sigas atento a todo esto. Bueno, pues le dejo la palabra al doctor Gustavo Ortiz. Adelante, Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y empiezo agradeciendo tanto a la Unidad Académica de Filosofía de la UAS como al Consejo Estatal de Bioética por haberme invitado a hablar sobre este tema, que como vemos es un tema que despierta muchas reacciones, y esperemos que podamos llevar en paz esta reunión. Creo que lo más importante para este tipo de temas es que podamos debatir, podamos argumentar racionalmente, ¿sí? Y que no caigamos en provocaciones ni en descalificaciones. Quienes me antecedieron abordaron ya varios temas. La doctora Margarita Valdés se refería al hecho de que se considere que el embrión o el feto es una persona. ¿Por qué es importante este tema? Porque el concepto de persona es un concepto valorativo que es la base para atribuir derechos a alguien, ¿sí? Entonces, está mucho en juego cuando se dice que un embrión es una persona, porque se le pueden atribuir derechos, y tal vez el derecho más importante es el derecho a la vida, ¿sí? La doctora Valdés ya decía que estas posturas no están bien sustentadas y que no hay buenas razones como para pensar que un embrión es una persona.
Incluso podríamos decir, hay muchos conceptos de lo que es una persona, ¿sí? Y hay unos que nos dan condiciones mínimas y otros que nos dan muchas más condiciones. Ni bajo unos ni bajo otros el embrión cuenta como una persona, ¿sí? Entonces, en realidad, el argumento más fuerte de la postura pro vida, que es que se están matando bebés, ellos van a decir así, sin distinguir en que un cigoto o un embrión no es un bebé, hay que usar los términos correctamente. No se está matando a nadie, no hay ningún asesinato ahí eh, que podamos atribuirle eh, estados psicológicos como conciencia, eso no está. ¿Sí? Ese me parece que es el argumento más fuerte. ¿Sí? Pero hay un argumento en el que ahora quiero enfocarme, que lo que quiero hacer es un análisis muy rápido de algunas de las consecuencias que tiene la penalización del aborto. Como nos recordaba la diputada Ortega, en México, en la mayoría de los estados, el aborto es legal en 3 circunstancias, que son violación, anomalía y riesgo de la vida de la madre. La mayor parte de los códigos penales de los estados contemplan estas 3 causales. La que es más complicada es el aborto electivo, el aborto voluntario, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, en total, las causales legales, violación, anomalías fetales y riesgo de la vida de la madre, representan menos del 10% de todos los abortos de la región. No tenemos datos acerca de cuántos abortos se llevan a cabo en el país, o más bien los datos varían mucho. El Consejo Nacional de Población nos dice que ocurren, o por lo menos ocurrían hace unos años, 102,000 abortos al año. Organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales como el Instituto Guttmacher, algunas calculan 500,000, otras calculan 1,500,000. La variación es increíble porque en realidad, como es un fenómeno clandestino, no hay modo de saber cuántos abortos ocurren al año. Tampoco podemos saber cuáles son las causales por las que las mujeres se practican un aborto. Lo que podemos saber es, a partir, por ejemplo, de lo que sucede en Estados Unidos, donde el aborto es legal, el aborto electivo, aunque variando de estado en estado, riesgo en muchos estados. En Estados Unidos la violación representa el 1% de todos los abortos que suceden. Las anomalías fetales representan el 13% de todos los abortos. Y el riesgo para la salud de la mujer representa el 12%. O sea que todas juntas representan menos del 10%. Esto quiere decir que hay una necesidad insatisfecha de aborto, o sea que el grueso de los abortos, alrededor del 90% de los abortos que suceden en México, muy probablemente son abortos electivos, ¿sí? O sea que no caen bajo estas causales. Además, hay que decir otra cosa también, que muchas veces los abortos legales, los que están reconocidos en los códigos penales, las mujeres encuentran cantidad de obstáculos para acceder a ellos. Entonces los médicos, los fiscales de distrito, los jueces obstruyen, o también incluso los comités de bioética, los comités hospitalarios de bioética, se encargan de obstruir el acceso de las mujeres a abortos legales, a los que ya están reconocidos. Por lo que en muchos casos es prácticamente imposible que una mujer pueda acceder a un aborto. ¿Sí? Una amiga que trabaja en la representación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato me decía que en Guanajuato, aunque el Código Penal establece esas 3 causales,
no tienen datos de mujeres que se hayan practicado abortos por ninguna de esas tres. ¿Sí? No hay abortos registrados, abortos legales registrados. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que esas causales legales son insuficientes y se necesita reconocer la causal del aborto voluntario electivo. Además, porque hemos visto que donde más restrictivas son las leyes, más inseguro es el aborto. La proporción de abortos inseguros es mucho mayor en aquellos lugares donde las leyes son más restrictivas. Entonces, prohibir el aborto no va a detener el que se practiquen las mujeres abortos. Lo único que hace es empujar a las mujeres a abortos inseguros y clandestinos. ¿Eh? Y lo que hemos visto en países de América Latina es que varios países han hecho más restrictivo el acceso al aborto, países como El Salvador o Nicaragua, en donde, y hoy en día ya no lo es. ¿Sí? En América Latina tenemos varios casos de países donde el aborto está completamente prohibido. No hay una sola causal que contemplen las legislaciones de esos países, como Santo Domingo, como hasta hace poco Chile. Chile hace unos años cambió, liberalizó un poco su legislación. Sí. De hecho, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas. Y el 60% de los abortos en la región no son seguros. Alrededor de 760,000 mujeres son tratadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros. Y al menos 10% de todas las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Y las complicaciones más comunes del aborto inseguro son aborto incompleto, pérdida excesiva de sangre, infección. Todas las mujeres mueren por eso. En cambio, lo que hemos visto, ¿sí? Lo que estamos viendo es que más restrictivas son las leyes de aborto, más inseguro y más se pone en riesgo la vida de las mujeres. Por otro lado, lo que hemos visto es que cuando se despenaliza el aborto, y esto se puede ver en aquellos países que pasaron de un régimen de prohibición a uno más permisivo, lo que vemos es que cuando se despenaliza se reduce el número de abortos. Por ejemplo, en Italia, que se despenalizó el aborto en 1978, esto llevó a una reducción gradual en el número de abortos. ¿Sí? Lo mismo ha pasado en Suecia, en Dinamarca, en los Países Bajos. ¿Sí? Ahora, la despenalización permite que haya servicios de anticoncepción, de educación sexual, de planificación familiar. Por eso es que la despenalización del aborto hace que la planificación familiar sea más accesible. Lo que está sucediendo en la Ciudad de México es que las mujeres que están yendo a los centros donde se practica la ILE, la interrupción legal del embarazo, salen con un método de planificación familiar. Y muchas veces se ha descubierto que muchas mujeres no tenían conocimiento de ningún método. ¿Sí? Entonces, la despenalización hace posible que la gente sepa de anticoncepción. Por eso baja el número de abortos cuando se despenaliza el aborto. La penalización tiene efectos también sobre las mujeres más pobres. Porque a fin de cuentas todos sabemos que las mujeres con recursos tendrán un buen ginecólogo y buenos servicios hospitalarios donde recurrir y ahí se practicará el aborto en condiciones de seguridad, de higiene, etc. ¿Sí? Entonces, la penalización afecta sobre todo a las mujeres más pobres. ¿Sí? Entonces, es una ley discriminatoria. Las leyes restrictivas de aborto son leyes discriminatorias. ¿Sí? Porque además ponen en riesgo la vida de la gente más vulnerable. Otra consecuencia que tiene la penalización, una consecuencia negativa, es en la cantidad de niños no deseados. Y esto ha habido muchos estudios, ¿sí? De cómo
el embarazo no deseado conduce a un entorno social que, que no favorece el desarrollo de la infancia, que aumenta los problemas en la adolescencia y la adultez temprana. ¿Sí? Hay un estudio muy interesante y yo les recomiendo que busquen en Google el llamado Estudio Praga, que realizó un hombre llamado Henry David, especializado en salud pública. Por 35 años siguió a niños de madres a las que se les impidió acceder a un aborto, ¿sí? Y los comparó con el desarrollo social y mental de niños nacidos de mujeres que aceptaron sus abortos, sus embarazos y no solicitaron un aborto. ¿Sí? Los resultados son muy, muy interesantes porque los niños que son productos de embarazos no deseados tuvieron cualquier cantidad de problemas psicológicos y sociales. ¿Sí? De nuevo, es el estudio Praga que realizó Henry David. ¿Sí? Termino simplemente diciendo, tal vez la consecuencia más negativa, todas estas son negativas, pero una de las más negativas es que mientras se penalice el aborto, ¿sí? Se va a infringir una serie de derechos que tienen las mujeres, ¿sí? Derechos morales que no están reconocidos y que quisiéramos que fueran derechos legales, ¿sí? Y que son básicamente el derecho a la privacidad, es decir, que toda persona tiene derecho a ser protegida en sus decisiones más privadas e íntimas contra la interferencia de terceros, particularmente contra la interferencia del Estado. La penalización viola el derecho de la mujer a su autonomía, es decir, a decidir libremente. El derecho de la mujer al cuidado de la salud, a la protección de la salud, el derecho a la atención médica, a los servicios sociales necesarios para lograr un nivel de vida adecuado para la salud de la mujer. Y el derecho de las mujeres a la igualdad. Porque finalmente, mientras haya leyes restrictivas para el acceso al aborto, no habrá una igualdad completa entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y no solo eso, sino que también incrementa las desigualdades entre las mujeres. Por eso, la penalización del aborto tiene una dimensión moral. ¿Sí? Muchas veces los liberales, digamos, la gente que es pro elección en términos del discurso, del debate en torno al aborto, tiene temor de argumentar en términos morales, ¿sí? Porque piensan que la moralidad va a dar razones al discurso conservador, al discurso de la iglesia, ¿no? Parece como que presuponen que la moralidad depende de la religión, y eso no es cierto, ¿no? Desde un punto de vista laico, hay muchos puntos, muchos enfoques que nos dan razones para pensar que la penalización del aborto es inmoral. ¿Sí? Entonces, creo que para esto nos puede ayudar la bioética, hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Bioética. ¿Sí? La bioética nos puede ayudar dándonos razones y argumentaciones y no... Y creo que es el mejor modo, pues, para responder ante la sinrazón y ante las provocaciones de algunos, ¿sí? Dar el mejor tipo de razones que tengamos disponibles, ¿sí? Y creo que por eso hay que celebrar la bioética, sobre todo aplicada a temas como el del aborto. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Muy importante lo que nos dices al final, claro. Pues invitamos al público a que planteen preguntas, comentarios. Adelante. Si quieren tomar la palabra, abran su micrófono y en caso de que hubiera demasiados, pues hacemos algo, ¿no? Pero si quieren, directamente. Y también, como habíamos dicho, si los panelistas, la doctora Margarita, la diputada Marilena Ortega o el propio doctor Gustavo tienen entre ustedes algún comentario que quieran plantear o alguna pregunta que quieran plantear entre ustedes, adelante, por favor. Bueno, Adelante, Margarita.
Sí, bueno, yo quisiera enfatizar entre los derechos que mencionaste, Gustavo, también, pues el derecho que hemos llamado a la autodeterminación de la propia vida, ¿no? A decidir sobre la propia vida. Ese es un derecho que debe de estar por encima de muchos otros derechos que tenemos las personas. Los hombres en general, pues tienen menos dificultad para planear su vida, decidir la carrera, la ocupación, la profesión o el oficio, ¿no? Al que quieran dedicarse y hacerlo con entera libertad sin sentir que haya, pues, no sé, circunstancias que obstaculicen de una manera muy pronunciada las decisiones que vayan tomando. El caso del embarazo no deseado, pues es el caso de circunstancia que se presenta en la vida de una mujer y hace que muchas veces deje de, no sé, de proseguir el plan que tenía para su propia vida, y eso me parece tremendo. O sea, toda mujer como todo hombre también tiene el derecho a planear su vida, a hacer de la vida eh, algo valioso y algo bello y algo hermoso y algo productivo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, a las mujeres a las que se les impide, en el caso de no desear un embarazo, se les impide interrumpirlo, pues atenta contra este derecho fundamental a la autodeterminación de la propia vida. Y el otro derecho que aquí tampoco se ha mencionado y que da lugar a veces a algunas discusiones es el derecho a disponer del propio cuerpo, que también es un derecho que las mujeres sentimos que se ve completamente vulnerado cuando hay restricciones, por ejemplo, no sé, para tomar la pastilla del día siguiente o para tomar, no sé, decidir sobre un aborto muy temprano y estas cosas. Realmente hay una vulneración al derecho a decidir si yo me hago una, no sé, una apendicectomía o una amigdalis, o me quito las amígdalas, o algo que me lo haga un doctor. Es lo mismo en el caso de decidir la interrupción de un embarazo de una manera segura, ¿no? Entonces, hay muchísimos derechos que se vulneran de la mujer y bueno, no sé si haya otras preguntas, pero tú tenías alguna, Gustavo. Bueno, por principio de cuentas respondo a esto que dices. En realidad, es todo un tema el de si muchos de estos derechos son derechos distintos o si se engloban bajo el derecho a la autonomía, que es el que yo mencioné, ¿no? Ajá. Es decir, el derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a decidir mi plan de vida, etcétera, o por ejemplo esto que la Suprema Corte de Justicia en alguna discusión ha puesto en términos de el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Estos son derechos distintos o son parte del mismo derecho, ¿no? Que podríamos llamar el derecho Derecho a la autonomía. a la autonomía? Sí. Sí, el derecho a la autonomía, sí, yo lo veo como, sí, un derecho que desde luego te hace libre para decidir, es del derecho a decidir libremente y sin presiones externas sobre cuestiones que afectan tu propia vida. En ese sentido sería lo mismo que el derecho a la autodeterminación, coincido contigo. Sí, sería el derecho a la autonomía. Me gusta más autodeterminación porque uno determina sobre uno mismo, ¿no? El derecho a la autonomía suena como la autonomía universitaria y las leyes son, yo me doy mis leyes, ¿no? En cambio, la autodeterminación es esa cosa tan importante, pero es lo mismo, a final de cuentas no diferimos de opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Diputada Elena Ortega, si quiere intervenir aquí, por favor. Claro que sí. A lo que dice la doctora, nosotras hemos construido el llamarle soberanía corporal de las mujeres, aunándolo con la visión de soberanía en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, y más cuando
vemos que es fundamental que se impida la intervención, por ejemplo, del Estado Vaticano en esta decisión que se habrá de tomar en el Senado de la República, ¿no? Y que se está construyendo ahora. Pero también ahorita me gustaría comentar que es muy importante que nosotras detectamos que la gente, las mujeres, no están yendo con un singular alegría a abortar, ¿no? Es algo que no quisiéramos que se diera en nuestro país, en ninguna mujer, ni en las condiciones de un tipo de economía que las mujeres puedan tener o sus recursos económicos que puedan tener para hacerlo. Pero coincido totalmente con la visión de que las mujeres pobres pues tienen más riesgos para la situación de abordaje de el aborto. Pero también es importante, lo comentaba con las compañeras libres de Guanajuato, que nos interesa el tema de la prevención, sobre todo cómo se va a prevenir. Y tenemos que colocar, obviamente, esta necesidad de una distribución de la cartilla de derechos sexuales y derechos sexuales en las y los adolescentes, para que puedan tener una información. Y obviamente esta reforma en educación, donde estos estereotipos, inclusive cómo han sido formadas y formados las y los maestros que no abordan esta temática de la sexualidad, y qué decir de la institución de las familias, ¿no? De la familia en este caso, que no se aborda. Tenemos datos muy específicos de INEGI, donde nos colocan que pues, la mayoría de las violaciones y luego que se generan en embarazos en niñas, pues desafortunadamente están colocadas desde las familias, ¿no? En fin, creo que el tema de la prevención, de la inversión en recursos y presupuestos para abordar esta garantía de los derechos sexuales y reproductivos es también una situación que se tiene pues un gran rezago. Efectivamente, lo cultural, la visión machista, la visión que se tiene de la mujer como objeto, ¿verdad? Como objeto, y esa visión del hombre que ejerce su poder sexual como una situación con pocas posibilidades de controlar su sexualidad, pues es algo que también se puede contrastar en estas visiones que Europa tiene sobre el tema y que ya el doctor Gustavo mencionaba también ampliamente. ¿Qué diferencia hay entre un país, entre un continente a otro, y América Latina, que juega un papel pues en alto rezago en la decisión voluntaria de las mujeres a tener o no tener hijos, o a interrumpir el embarazo? Entonces creo que la gran diferencia es precisamente la educación, ¿verdad? Entonces tenemos que poner el énfasis ahí, y creo que en este día tan importante para la bioética, el encontrarnos en una conversación con otras visiones desde los conocimientos filosóficos, éticos y morales, que no son precisamente los tradicionales, pues es de ver y de reconocer el avance que se tiene. Porque obviamente en el apartado que tenía que ver con el tema de filosofía, ética y bioética, pues nos esperábamos, al menos nosotras, una visión de las tradicionales en términos del ejercicio de la filosofía y de la ética, y sobre todo de distanciarnos por ello de estos argumentos de la filosofía y desde la moral. Una de las visiones más conocidas en nuestro país pues es la de Católicas por el Derecho a Decidir, y de esa argumentación que se da inclusive desde las visiones teológicas del derecho a decidir.
Pues creo que independientemente de la inconformidad que puede ser legítima o no de otras personas que han estado irrumpiendo aquí, se avanza al tener estos espacios, y gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Escuela de Filosofía, de abrirlos, ¿no? Y creo que esto habla bien de la universidad porque le va a permitir de manera respetuosa abordar temáticas tan controversiales como es la que estamos trabajando ahora. Gracias, doctora. Perdón, diputada. Le paso la palabra al doctor Juan Carlos Ramos, que le pidió por el chat. Doctor, si puede abrir su micrófono y su cámara. Adelante. La cámara está abierta, mi micrófono. No sé si me alcanzan a escuchar ya todos. Sí. Muy bien. ¿Se escucha claro? Primero que nada, presentarme al doctor Juan Carlos Ramos Villanueva. Soy médico cirujano y partero. Estudié filosofía. Con un tiempo estudié en el seminario. Entonces tengo una vertiente a lo mejor pensando en esto. Sin embargo, ahorita el tema que quisiera abordar con ustedes, sobre todo por la importancia del tema, que primero que nada felicito. Algo hay una parte que creo que vale la pena que se tome en cuenta. La parte, si estamos hablando del aborto como una cuestión médico-legal, también entonces la parte del médico, porque aquí día con día lo estamos encontrando continuamente. Y entre los derechos que tienen que huirse y que creo que a veces no se considera del todo en las reglas y en las leyes, es la parte que nos corresponde a la parte médica o a los que vamos a realizar el acto o que van a realizar el acto. Y ahí encontramos inclusive las diferentes posturas, las diferentes circunstancias entre los médicos que están a favor y en contra directamente, como objetores de conciencia o no objetores de conciencia, y los riesgos que van implicando. Digo, aquí día con día en nuestra unidad hospitalaria nos encontramos con que el 80% de aquellos pacientes que vienen con un sangrado durante el periodo del embarazo, en la primera etapa, viene pues porque ya se metió algo, viene porque ya participó de esta situación. Como bien dicen, llegar a una estadística por lo mismo es muy, muy complejo. Cuando los medicamentos te los siguen vendiendo a libertad, se los siguen robando a libertad y no hay una regulación en esta parte. Entonces encontramos las dos vertientes, la paciente que sí lo amerita, la paciente que no lo amerita. Encontramos una población a lo mejor falta de educación, y aquí nada más mi aportación sobre todo, ¿qué tanto estamos generando esta educación para prevenir esta situación y no esperándonos hasta buscar un aborto seguro, cuando ese no es un resultado, ese ya es, a fin de cuentas, una consecuencia de, cuando creo que el área donde se debería de invertir en la legislatura debería de ser desde valores de la parte a la educación, que no se dé esta situación, para tratar de lograr, digo, si la educación de los niños, de los adolescentes, seguimos encontrando gran cantidad de embarazos en esta primera etapa sin un control. Los maestros no están capacitados del todo con estos temas, no se conocen métodos como el Billings y demás, y yo creo que sería inapropiado a lo mejor comparar nuestra realidad mexicana, inclusive en cada estado varía, porque me ha tocado, gracias a Dios, participar en la Ciudad de México con un nivel cultural mucho mayor al que se vive a lo mejor en zonas pues de la periferia, inclusive de la misma Ciudad de México, y cambia totalmente. Lo mismo en provincia, en los estados en los que nosotros nos encontramos con una realidad de falta de cultura. ¿Por qué no atacar directamente esto? ¿Por qué no atacar a enseñar bien el método Billings, a enseñar otros sistemas y no esperarnos hasta generar una responsabilidad para los médicos que luego pueden caer en esa disyuntiva entre, bueno, lo practico o no lo practico, me va a demandar, no me va a demandar, me van a defender o no me van a defender? Estoy dentro de un marco legal con muchas lagunas. Si recordamos los abogados, ¿qué aprovechan? No va a dejar mentir la diputada.
las lagunas legales es el paraíso de los abogados. Y esa es la parte que debemos de tratar de evitar, porque los médicos luego es donde salimos afectados. Muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor Juan Carlos. Le quiero pedir a Gustavo que conteste. El último artículo de Gustavo publicado es sobre aborto y objeción de conciencia. Entonces, adelante, Gustavo. Bien, es un tema muy interesante, sin duda. La parte de los médicos. Uno, el problema con la penalización es que crea mucha incertidumbre legal en los médicos. Porque en un escenario donde hay penalización y donde los médicos pueden ser incluso encarcelados por practicar un aborto, los médicos prefieren que incluso en los casos de aborto legal, o sea, en casos de violación, de riesgo de la vida de la madre, de malformaciones, prefieren no practicar el aborto, ¿sí? Para irse a lo seguro. Y de hecho, muchas veces llega una mujer al hospital con un aborto espontáneo y en un contexto de prohibición se pierde la diferencia entre lo que es un aborto espontáneo y un aborto inducido. Entonces el médico va a decir, ¿cómo sé que esta mujer no se provocó a sí misma un aborto y ahora viene y me dice que esto es un aborto espontáneo? Entonces, mejor de entrada, no lo practico, levanto un acta, voy al Ministerio Público y me voy a lo seguro, yo no quiero tener ninguna responsabilidad. Entonces, hay muchas mujeres que están en la cárcel por abortos espontáneos, ¿sí? Entonces, esto es escandaloso, ¿no? Tuvo algún accidente, algo así, algo que ya no provocó y va a dar a la cárcel. Entonces, un contexto de penalización, lo único que hace es abonar a la incertidumbre jurídica y a darle pocas seguridades a los médicos, ¿sí? Entonces, lo mejor sería despenalizar el aborto electivo, ¿sí? Por otro lado, también se le tendría que dar garantías a los médicos, por ejemplo, reconociendo el derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Este es todo un tema. Hay mucha gente que piensa que no se debería de reconocer, que es algo que va en contra del reconocimiento del derecho al aborto de las mujeres. Yo creo que no, yo creo que son dos derechos que son igualmente derechos, ¿sí? Que hay suficiente justificación moral como para pensar que ambos son derechos, y sin embargo se tienen que balancear estos dos. Es decir, sí, reconocer el derecho de la mujer al aborto, pero por otro lado, reconocer que los médicos, siempre y cuando digan explícitamente a qué están objetando, que lo digan de antemano y no cuando sucede el evento, ¿no? No cuando llega la mujer y diga, yo no quiero practicarlo, yo soy objetor. ¿No? Los servicios hospitalarios tienen que planear con anticipación quiénes son objetores de su personal para poder garantizar que haya médicos no objetores que realicen las interrupciones del embarazo, ¿sí? Y sobre todo creo que la despenalización ayuda a que haya mayor educación sexual, ¿sí? Porque en contextos restrictivos lo que hemos visto es que hay poca educación sexual, o sea, en general la gente que se opone al aborto se opone también a la planificación familiar y a la educación sexual, ¿sí? Y entonces hemos visto que en muchos gobiernos conservadores, por ejemplo, México durante 12 años de gobiernos conservadores del PAN, ¿sí? Vimos un aumento en el número de embarazos adolescentes, ¿no? Y entonces veíamos casos de niñas de 13, 14 años que estaban embarazadas. De hecho, México es el país número 1 del mundo en embarazo adolescente. Entonces, tenemos que hacer algo en ese sentido y va junto la despenalización con todas las campañas de educación sexual. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para prevenir el embarazo no deseado? Muy bien, diputada Elena, y después la doctora Margarita. Sí,
Sí, adelante, doctora, si me gusta, por favor. Gracias. Estaba pidiendo la palabra hace rato ella. Ajá. Ahorita. Muchas gracias. Yo quería referirme a algo que dijo usted que me parece importantísimo y es pues al hecho de que tenemos que ver el aborto como un último recurso y desde luego no es algo que nadie recomiende ni que nadie quiera que prospere o que sean cada vez más número de abortos. Queremos cada vez menos abortos y el aborto es un último recurso para la mujer que se ve embarazada y que no tiene otra manera de ser coherente con lo que ella decidió para su vida, que decidir la interrupción del embarazo. Entonces, sí, un último recurso. Y esto está conectado, desde luego, con el tema de la educación y con el tema del acceso a los anticonceptivos de todo tipo, o para hombres y para mujeres. Entonces, yo creo que la educación sexual es importantísima desde los últimos años de la primaria, la secundaria, para que el joven vaya preparado pues para no caer en lo que no quiere caer, ¿no? Para no caer en embarazar o ser embarazada, si no es lo que desea. También, no sé, digo, la educación sexual tiene que ver con educar para la responsabilidad de lo que es ser un padre o una madre, o ser un progenitor. Es una responsabilidad enorme de la que muchas veces no tienen ni idea, ¿no? Las personas los jóvenes, los adolescentes, pues que llegan a tener embarazos no deseados. Y en ese sentido, también esa educación debe de incidir en la educación que se da también a los médicos. Yo creo que el médico tiene que tener una educación en donde pues no sea presa de ciertas concepciones, perdónenme, pero las llamaría medio mitológicas, ¿no? Para no llamarlas de otra manera, en donde se tienen creencias a veces muy equivocadas sobre la realidad de lo que sucede cuando una mujer, se ve preñada. Eso yo creo que tendrían que tener mucha claridad y habría mucho menos objeciones de conciencia en caso de que tuvieran una conciencia clara acerca del desarrollo fetal, acerca de las distintas etapas en que se va formando las distintas partes del sistema nervioso central, que son indispensables para poder considerar que algo es en el sentido mínimo de una persona, que tenga cierta sensibilidad, que responda a los estímulos externos, etcétera. Pues para que eso suceda en un feto, tiene que transcurrir un tiempo muy largo y si los médicos están bien enterados de todo esto, pues tienen que poder proceder con mucha más también tranquilidad de conciencia y no de conciencia, porque las objeciones de conciencia no vienen de la medicina, vienen de la religión o vienen de pues concepciones morales que son discutibles. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la objeción de conciencia, bueno, puede ser que a pesar de todo lo que pueda un médico estudiar y saber acerca del desarrollo fetal, quiera no comprometerse a hacer ciertos procedimientos quirúrgicos y no querer, sobre todo, practicar abortos. Yo creo que en ese caso, bueno, el médico bien entrenado, bien ilustrado, bien conocedor de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, tendría entonces también que tener la conciencia desarrollada para él, la persona a la que no le quiere practicar un aborto, con alguien que sí se lo pueda practicar, lo pueda dirigir. Yo tengo, no sé, ciertas creencias o mi padre o mi madre me reprobarían completamente si yo hago esto, pero hay alguien que sí te puede ayudar. El caso no sé si ustedes recuerden, pasó hace ya bastantes años, de la niña Paulina en Baja California, que fue una chica violada de 14 años, que en Baja California, donde estaba permitido el aborto por violación, no hubo quien le practicara el aborto
aborto. No hubo quien la condujera con alguien que pudiera satisfacer ese derecho, digo, honrar ese derecho que ella tenía a suspender ese embarazo que no deseaba. Y esa pobre niña tuvo que tener un hijo, lo cual es tremendo para ella y para el hijo. Entonces, tenemos que pensar que, y muchas veces sí, lo que nos falta es conocimiento y conocer acerca del desarrollo fetal, importantísimo, y conocer acerca de, pues sí, de dónde vienen las creencias que a veces tenemos y que simplemente son prejuicios recibidos que no se han sometido a ninguna reflexión ni a ninguna crítica. Y yo quisiera referirme por último, si tengo tiempo, no sé, 2 minutos, pero algo también que mencionó Gustavo Sí, doctor, adelante. y que Hay tiene... otras preguntas, entonces, Sí. pues adelante y seguimos. Bueno, un rápido nada más. El tema de ver la legislación imperante en la mayoría de los estados como una legislación discriminatoria. ¿Por qué es discriminatoria? Es clarísimamente discriminatoria porque no asegura que todas las personas, o las mujeres, tengan realmente acceso a los mismos derechos. La mujer rica puede evidentemente satisfacer su deseo de interrumpir un embarazo de una manera bastante sencilla, acudiendo a una privada, en donde seguramente un ginecólogo experimentado y con todo cuidado podrá practicar la interrupción que ella busca, y las mujeres pobres que no tienen más remedio que o autopracticárselo o acudir a personas que sin ningún cuidado se los practicarían y que en muchos casos estas personas que son víctimas pues sí, víctimas de embarazos mal practicados, no solamente pierden la vida, quedan infecundas y es un drama tremendo para la mujer que sufre este tipo de situación. Y hay otro tipo de situación que también la ley creo que no contempla, la ley actual, y que habría que tiene que ver con discriminación, con falta de igualdad, por lo menos. Yo creo que el hombre y la mujer, cuando hay un embarazo no deseado, a veces son embarazos que los hombres no deseaban para una mujer y la mujer tampoco lo deseaba. Pero es muy diferente lo que uno y otro pueden hacer, dada la legislación actual, en caso de verse frente a un caso de embarazo no deseado. El hombre puede desaparecer simplemente, digo, embarazó a una chica, embarazó a la novia, o embarazó al amante, o embarazó a la persona con quien se encontró y tuvo una relación, y después de eso desaparece tranquilamente, ¿no? Entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad y puede simplemente borrarse del mapa y no tener ninguna consecuencia para su vida personal que no sea a lo mejor un remordimiento de conciencia que le quede por ahí, y que si hace estas cosas seguramente no va a tener ni remordimiento de conciencia. Y la mujer, en cambio, si no hay acceso a la interrupción legal del embarazo, tiene que modificar su vida de forma sustancial, porque la llegada de un embarazo o de un hijo, ¿no? A la vida de una mujer, pues es algo que cambia sustancialmente la vida. Entonces, hay una desigualdad entre hombres y mujeres que yo creo que si la ley está para algo, es para paliar esas desigualdades, darle a la mujer también la libertad de desentenderse de eso, decir yo no quiero tener hijos, así como el hombre dice yo no quiero tener hijos y se desaparece, que la mujer también lo pueda hacer, sin arriesgar su vida, sin ponerse en situaciones pues a veces humillantes y dolorosas y tremendas, ¿no? Que es acudir a abortos clandestinos. Entonces, es un tema de igualdad y es un tema de no discriminación hacia las mujeres pobres. Yo creo que esa ley tiene que generalizarse, la ley que tenemos en la Ciudad de México para toda la República, apelando por lo menos, bueno, aparte de otras cosas que se han dicho aquí, pero a estas dos cosas que la ley tiene
como meta, disminución de las desigualdades y no discriminación. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, con esto se responde la pregunta de Brianda Susana Guerrero. Espero que en efecto ella haya escuchado. Y la diputada María Elena, creo que quiere agregar algo, ¿verdad?, sobre este asunto. Claro que sí. Por favor. Aprovechando también que se encuentra la diputada Gaby, es importante que desde sociedad civil se pueda impulsar desde la legislatura una reforma al marco constitucional local y también por iniciativa, facultades que tiene la legislación, la legislatura local, impulsar esta reforma tan necesaria que tiene que ver con la sanción de la omisión legislativa o a la legislación diferente, tanto en el ámbito federal como en el local, de no respetar el marco de los derechos y transgredir el Estado de Derecho al privilegiar las visiones religiosas y apartar con ellas la visión del Estado laico. Hay omisión legislativa. Pareciera que a la hora que las y los representantes en el Poder Legislativo olvidan esa posición que implica una obligatoriedad de conducir su trabajo y la construcción de nuevas normativas conforme al Estado de Derecho, conforme al Estado laico. Y por supuesto la inquietud de las y los doctores sí la percibimos y sabemos perfectamente que está normada en la Ley General de Salud el tema de la objeción de conciencia. Esto de la objeción de conciencia también nos lleva a otra, y con esto yo terminaría, a la necesidad de abordar el tema del aborto legal como una situación estructural, como una situación multifactorial, donde se requiere obviamente diagnósticos, políticas y presupuestos que vayan de manera integral a tratar de disminuir este problema. Y creemos que la propuesta que se ha presentado en el Senado de la República tiene ciertas condiciones de integralidad que podrían beneficiar a la mujer en nuestro país. Yo no quiero despedirme de este trabajo el día de hoy sin invitarlos a un reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Ya mencionaban ahorita en el caso de Gire, en Baja California, con el caso Paulina, ¿verdad? Y también hay otras organizaciones como las Libres, CIPAS, Mexfam, DDCER, que si hoy gozamos de ciertos derechos y ciertos avances, estas organizaciones de la sociedad civil han contribuido precisamente a esos avances. Mas, sin embargo, también tenemos que hacer esta crítica de que se requiere un país con una sociedad civil más actuante, ¿sí? Que no para polarizar, sino para abrir espacios de análisis, de reflexión, que a veces es muy complicado con los grupos conservadores y de provida, porque sus argumentos y sus estrategias desafortunadamente le abonan a la violencia en el país y al divisionismo. Entonces, hasta cómo abordar la temática para avanzar, hoy en día es otro de los elementos que nos debemos de poner con análisis. Y obviamente tiene que ser con estrategias educativas de argumentación y de respeto a la diversidad. No se pretende eliminar tampoco ni aplicar las visiones del conservadurismo que significa ver a la sociedad de manera binaria, en blanco y negro. Hay una diversidad, el tema es multifactorial y también tiene que ser generarse las alternativas desde esa visión, pero también desde una situación de las estructuras, de las causas que generan esto. Así como el tema del coronavirus hoy en día, que es multifactorial y que no solamente puede ser abordado desde el ámbito de la salud. Así es también un tema de nuestro derecho a la soberanía corporal de las mujeres, a la autonomía, a nuestro derecho a decidir sí y solo si nosotras en nuestro cuerpo. Y obviamente, pues agradecer nuevamente
y compartirles que me siento muy honrada de haber compartido este análisis, esta conversación con dos excelentes maestras y maestros doctorados de la Universidad Autónoma, de la Universidad de México, de la UNAM, y creo que ojalá todos los consejos de bioética pudieran estar reproduciendo estos mecanismos, y qué mejor hacerlo desde un ámbito como es la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque efectivamente en otros lugares han ido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacer las controversias totalmente antagónicas, limitando pues este marco de constitucionalidad que nos garantiza a nivel internacional, y que tenemos un gran trabajo por hacer para lograr esta armonización legislativa, tanto en el ámbito de lo federal como en el ámbito de las entidades federativas. Y efectivamente yo creo que la omisión legislativa y la normatividad de esta puede generar que las visiones apartadas al marco del Estado de Derecho, a las visiones apartadas al Estado laico, no sean las que priven en este ejercicio del trabajo legislativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Elena. Le paso la palabra a Roberto Gutiérrez, que tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, la dirijo principalmente a la doctora Margarita, porque fue ella quien abordó el concepto de persona. Quisiera preguntarle, doctora, ¿qué opinión le merece? Porque creo que hay una variante en el argumento que defiende la existencia de una persona desde la concepción. Una variante creo que es más, bueno, que pretende ser más naturalista, que habla de la filiación filogenética, es decir, que es persona desde la concepción porque pertenece a la especie humana. Y, por ejemplo, dan argumentos como decir que tiene un ADN específico, diferente de los padres. Creo que esa es una variante del argumento y quisiera saber su opinión al respecto. Y también, la segunda pregunta, ya para terminar, si rechazamos estas formas de definir a la persona o estos argumentos, ¿qué concepto de persona cree usted que es más viable para poder analizar un tema como este del aborto? Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, doctora, adelante. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias, muy buena pregunta. A ver, con respecto a los hechos biológicos que pueden aducirse para argumentar que desde el inicio lo que hay es una formación biológica que si se le deja desarrollarse, se convertirá en una persona. Realmente, pues eso podemos decirlo de muchísimas células que están en nuestro organismo y que pudiéramos poner en un laboratorio. También es una persona cualquier, no sé, en todos los casos en donde se hace, por ejemplo, ¿qué diríamos? En donde hay fertilización in vitro, por ejemplo. Fertilización in vitro, bueno, se fertilizan para poder hacer un implante para una mujer que quiere embarazarse de un óvulo fecundado, pues eso se hace fecundando por lo menos 8, 10, diríamos que son 10 personas las que tienen ahí, pues son 10. Cuando mucho podríamos llamarles personas potenciales, pero una persona potencial no es una persona, es una persona potencial, como no sé, un grano de trigo, pues es una planta de trigo potencial también, o como tantas cosas que son entidades que se desarrollan y que llegan al momento en que completan su madurez y se les dé el nombre de trigo o de árbol o de flor o de persona. Cuando llegan, persona es la nacida viva, esa es una persona. Eso no tenemos, creo que ese es algo de lo que debemos de partir todos, y coincidimos en que una persona nacida viva,
un feto nacido vivo, un feto que ya llegó a su término y que se nace vivo, es una persona. Y de ahí para atrás podríamos entonces tal vez conceder, pero no sin discutir, que tal vez en etapas anteriores al nacimiento, pues en el feto haya ciertas capacidades mínimas, ¿no? De sensibilidad o de respuesta al medio ambiente o de respuesta a los estímulos que podría movernos a llamarlo una persona, sí, pero de una manera muy incipiente y muy, sin embargo, pues como decía Gustavo, las concepciones mínimas de la persona por lo menos exigen que lo que haya en esa entidad a la que queremos llamar persona es que haya algún tipo de sensibilidad, algún tipo de estado mental, algún tipo de conciencia, algún tipo de, pues de eso que nos distingue a los seres humanos de los demás, que es la psicología. Entonces, si hay estados psicológicos en la entidad a la que se discute si se le llama persona o no, bueno, puede tal vez sí opinarse en un sentido o en otro. A lo mejor los minimalistas dirán que eso basta para considerar que algo es una persona. Los maximalistas, en cambio, dirán que una persona no es más que aquella, no solamente que ha nacido, sino que ha establecido ciertos lazos sociales, afectivos con las personas que la rodean, su padre, su madre o la gente que la cuida, ¿no? Las personas que la cuidan, y que ha comenzado a desarrollar ciertas habilidades. O sea, no podemos nosotros considerar que algo sea una persona si no tiene algún tipo de estado mental. Esto sí es una, digo, a esta mesa que tengo yo enfrente, al lápiz que tengo en mi mano, no podría yo llamarles personas. A la uña que me la corto tampoco, y tiene unas células que son células con mi ADN. Mi cabello que me corto también tiene células de mi ADN. Pero yo no les llamaría personas porque tengan células de mi ADN. Entonces, el ADN, en general, en las discusiones morales, no, el hecho de que haya ciertas consideraciones biológicas que se puedan hacer, no bastan para convertir eso en un argumento moral, en un argumento que dé lugar a obligaciones morales, salvo que esas cosas biológicas que se descubren, como en el caso de la neurobiología, pues tengan que ver precisamente con los estados mentales, con los estados de conciencia. Cuando hay un sistema nervioso central y este está conectado con el sistema nervioso periférico, bueno, ahí podemos comenzar, creo yo, a considerar la posibilidad de llamarle persona a esa entidad. De hecho, no sé, a los animales los consideramos en la ética y en la bioética, pues muchos pensamos que, dado que tienen estados de conciencia los animales, son dignos de consideración moral. Claro que sí, cualquier cosa que tenga estados de conciencia es digno de consideración moral, pero cosas que no son capaces de ningún estado de conciencia, difícilmente podríamos llamarlos dignos de consideración moral por sí mismos. Aunque bueno, me meto en temas que no son los de hoy, pero que tienen que ver, por ejemplo, con si hay derechos naturales en la naturaleza. Los árboles tienen derecho a vivir, los mares tienen derecho a ser respetados, a no ser contaminados. Pues es toda una discusión interesantísima esa. Pero para el caso del aborto, yo creo que es muy claro que llamamos persona solamente a una entidad proveniente de la unión de unos gametos humanos que tiene ya estados de conciencia y que por lo tanto es digna de consideración moral. No sé si... Gracias, doctora. Gracias. Le quiero pedir a Elider Jacqueline que haga la última pregunta del panel, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Creo que en parte mi pregunta ya ha sido contestada porque, bueno, lo que dice es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto
se toman en cuenta y cómo se interpretan las posturas científicas y morales que pudieran influir en las consideraciones finales para la situación legal del aborto, ¿no? Entonces, creo que no sé si quieren agregar algo a eso. Gustavo. Si puedo añadir algo a lo que ya dijo muy bien Margarita, es que sí, ahora hay muchas posturas de gente que dice que el embrión, el feto, tiene el genoma de la especie y que ya por eso es una persona. En primer lugar, habría que decir, ¿por qué? Preguntémonos, ¿por qué tener una información genética determinada da valor moral? ¿Sí? Tener una información genética es algo que compartimos con todos los seres vivos. ¿Sí? Todos tenemos la estructura básica del ADN, todos tenemos alguna información genética y pertenecemos a una especie. Porque eso da valor moral. ¿Sí? Las plantas, los animales tienen un genoma. ¿Sí? Pero no en todos los casos decimos que también tienen valor moral. Entonces, aquí muchos dirán que se está cometiendo una falacia, o sea, un argumento que parece válido, pero no lo es. La falacia consiste en tratar de derivar propiedades normativas de propiedades meramente naturales, es decir, tratar de derivar valores de hechos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una mala estrategia argumentativa decir que simplemente porque tienen una determinada información genética o porque son miembros de una especie, finalmente todos los seres vivos somos miembros de una especie, tiene valor moral. ¿No? Claro, la persona que defiende esto dirá, bueno, pero es que es miembro de nuestra especie. Bueno, pero entonces tendríamos que explicar por qué ser miembro de nuestra especie, de la especie Homo sapiens, confiere valor moral. ¿Sí? No es meramente por ser miembros de una especie, ¿sí? Porque de nuevo todos los seres vivos son miembros de una especie. ¿Sí? ¿Por qué ser miembro de nuestra especie confiere valor moral? ¿Qué es lo que nos hace tan especiales? Y ahí las respuestas pueden variar, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pues porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso ya se salió de lo que es una argumentación científica y tal vez no deberíamos de admitirlo en el contexto de un Estado laico, donde este tipo de argumentos no deben de tener ningún peso. Entonces, busquemos otra respuesta a esta pregunta. Y la respuesta va a ir en el sentido de qué es lo que nos hace personas. ¿Sí? Porque finalmente decir de algo que es una persona es decir que tiene características que hacen que nosotros debamos tener cierto tipo de conducta hacia eso que decimos que es una persona. O sea, que lo tratemos con respeto, que tenemos obligaciones morales hacia eso. ¿Sí? Entonces, viene toda esta parte que ya nos explicó Margarita, ¿sí? Es decir, que se le puedan atribuir estados mentales, ¿sí? Y ahí uno puede ir desde las posiciones mínimas, como decir, bueno, básicamente la conciencia, o ir a algo más y decir, bueno, no, persona no es nada más conciencia, persona es racional, ¿no? Y entonces ya dejaste fuera ahí, por ejemplo, a los animales, con los que compartimos conciencia. Pero, y muchos estarían dispuestos a decir, sí, los animales también son en algún sentido personas. Pero si nosotros elevamos la vara mucho y decimos, no, nada más son personas aquellos que son racionales o que son autónomos, entonces tenemos el problema de los llamados casos marginales. Es decir, los niños pequeños, los bebés prelingüísticos, no son racionales, ¿no? Todavía no lo son. Entonces, ¿son personas o no? Y la gente con discapacidades intelectuales severas, por ejemplo, la gente que tiene un Alzheimer severo, ¿es persona o no? Pues ya no es racional. Tal vez ni siquiera ya es consciente. ¿Es persona o no? ¿Sí? Entonces tenemos este problema. ¿Sí?
La otra opción que muchos filósofos han tomado es decir, no nos metamos al asunto de si los embriones son o no personas. ¿Sí? Ese es un asunto metafísico sobre el que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces muchos, por ejemplo, hay un artículo famoso que aparece en la antología de Margarita sobre la controversia del aborto, una filósofa, Judy Thompson, que publicó un artículo que yo les recomiendo mucho que lean, que se llama Una defensa del aborto. Y Thompson lo que dice es, mira, supongamos que son personas y que les podemos atribuir derechos, pero de atribuirles derechos no se sigue que el derecho a la vida del feto va a primar sobre los derechos de la mujer. ¿Sí? Y que la mujer tiene una obligación de mantener con vida a ese embrión y de continuar con su embarazo. Entonces formula un elemento de pensamiento muy interesante, ¿sí? Pero lo mismo vemos, por ejemplo, en decisiones como la de la Suprema Corte de Justicia de México del año 2008, que dijo, no nos vamos a meter a la cuestión de si el feto es una persona o no, ¿no? Si los filósofos se han puesto de acuerdo sobre esto, la Corte no está para eso, no queremos a la Corte para resolver asuntos metafísicos, ¿no? Y la Corte hizo muy bien, dijo, mira, supongamos que hay un derecho que tiene el feto y que la mujer tiene derechos, ¿sí? Y hicieron una ponderación de derechos. Y entonces dijeron, durante el primer trimestre tiene prioridad el derecho de la mujer. Después del primer trimestre tiene prioridad el derecho del feto. ¿Sí? Y ya no se metieron al asunto metafísico, ¿no? Esa es otra vía posible. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, pues estamos terminando nuestro panel. Agradecemos a los participantes que han puesto comentarios en el chat. Vamos a considerarlos. En todo caso, son ideas para que pensemos todos. Y le paso la palabra a Francisco Javier Madera, del Consejo Estatal de Bioética, quien nos va a dar un mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron esta mañana, esta media tarde de trabajo. Reciban un saludo del doctor Enrique Argüelles Robles, que es el presidente del Consejo Estatal de Bioética, y que les manda sus saludos. Les decía, por cuestiones del mismo Día Mundial de la Bioética, él está en otra reunión con la Comisión Nacional de Bioética en el Foro de Derechos Humanos, pero me pidió que yo asistiera y estuviera aquí con ustedes y les hiciera llegar sus saludos. Yo creo que la temática es una de las temáticas más candentes, ¿no?, dentro del mundo de la bioética. Y eso es porque no tiene una solución a bote pronto, ¿no? Tenemos que estar reflexionando, tenemos que estar pensando, tenemos que estar siempre volviendo, tratando de buscar nuevas alternativas. Hay muchas aristas, ¿no?, que a veces no podemos abarcar 2 horas para hablar de una cuestión que tiene cientos, miles de años en ser debatida. Creo que no la íbamos a poder solventar en 2 horas. Nos arroja luz para tener una visión más amplia y pues agradecemos por eso el tiempo que nos dieron ustedes en su agenda, doctora, doctor, diputados, y les agradecemos que no nos dejen de la mano, ¿no? Porque la bioética va caminando y como vamos caminando, pues tenemos que estar siempre abiertos, siempre reflexivos para tratar de ofrecer una mejor opción y unas mejores oportunidades a la ciudadanía, que a final de cuentas es el objeto de la bioética. Muchísimas gracias a todos los participantes y sepan que pues el Consejo Estatal de Bioética del Estado de Zacatecas siempre quiere fomentar estos momentos de encuentro que a veces lamentablemente pues hay gente que no con buenas intenciones trata de bloquear, pero que podemos ver que con todo y eso logramos sacarlo adelante. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues gracias a todos, gracias en nombre de la especialidad en bioética de la Unidad Académica de Filosofía, gracias a los presentes, veo compañeros de otros estados, de Colima, gente de aquí de Zacatecas, estudiantes de nuestra licenciatura, de la especialidad en bioética, de la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. Es un placer verlos a todos.
convivir pues de vez en cuando por ese tipo de medios es realmente muy gratificante y hace que, bueno, que podamos pues destacar que algo bueno de la pandemia es que podemos tener encuentros como este con amigos y conocidos que no están tan cerca. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto, gracias a los ponentes, a los panelistas, y seguro vamos a intentar organizar algo más muy pronto, ¿no? A ver qué más podemos hacer. Sí, doctora. Muchas gracias. Pues yo gracias también, muchísimas gracias a la Universidad de Zacatecas, al Departamento de Filosofía, al programa de bioética y desde luego también a la Comisión Estatal de Bioética que hicieron posible esta organización rápida, pero que salió muy bien. Y yo sí los invitaría a que se repitan este tipo de ejercicios porque resultan muy factibles para Gustavo y para mí que estamos en México, ¿verdad? Con muchísimo gusto podemos participar en este tipo de discusiones sobre este y otros temas y no hay necesidad ni de viajes, ni de gastos, ni de hoteles, ni de nada. Entonces, es un descubrimiento, la pandemia nos ha permitido descubrir que se pueden hacer reuniones muy fructíferas, muy ricas, ¿no? En ideas y sin grandes parafernalias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de participar. A todos, muchas gracias. Gracias a todos. Mucho gusto en verlos. Pues agradecer a la directora de la unidad académica, la doctora Lili, al moderador, el señor Francisco Javier, y bueno, agradecer profundamente a la doctora Margarita, al doctor Gustavo, por haber compartido estos conocimientos. La verdad es muy grato haber tenido el honor de estar con ustedes. Igual manera, pedir a la universidad, a través de este mismo mecanismo, que sigan reproduciendo este tipo de reflexiones, dado que es la herramienta, me parece, adecuada para generar acercamientos respetuosos con las diferentes formas de pensar, pero sobre todo que no se quede a nivel de los medios de comunicación, que a veces no tienen un contenido de investigación tan profunda como el que hoy hemos gozado. Pues muchísimas gracias por la generosidad de considerar a su servidora como participante en este momento y estaremos atentas a otras oportunidades que se nos den. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Adiós. Muchas gracias. Quiero agradecer a Juan Manuel García Arduño porque nos salvó realmente, ¿no? Porque estuvo atajando todos los ataques. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós y gracias por la invitación. Adiós.